Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches a todos en función de donde nos escuchan. Bienvenidos sea al de Business School. En el día de hoy estaremos presentando el webinar Uso del Chat GPT en la gestión de proyectos con metodologías ágiles, que va a impartir el experto y profesor de ALDE Business School, Carlos Hurtazán. Quiero recordarles además que este webinar está relacionado con el máster en dirección de proyectos y que pueden tener acceso a él desde nuestro sitio web. Muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar que vamos a tratar la cuestión del uso de ChatGPT en la gestión de proyectos con metodologías ágiles. Soy Carlos Urtasun, soy el tutor de metodologías ágiles en el máster de dirección de proyectos de ALDE. El guión que vamos a seguir ahora, parece que funciona, es el siguiente. Primero, ¿qué es ChatGPT? Que es una pregunta básica, pero bueno, todo el mundo está oyendo hablar de esta plataforma. ¿Cómo se utiliza realmente ChatGPT? ¿Cuál es su interfaz? ¿Cómo puede ayudarnos a la hora de dirigir los proyectos? ¿Qué riesgos y amenazas, oportunidades tenemos que tener en cuenta al utilizar este tipo de plataformas y de aplicaciones? Lo concretaremos en el ámbito de la dirección de proyectos. Y vamos a ver ejemplos concretos que pueden surgirnos en la utilización de ChatGPT en la realización de proyectos con metodologías ágiles. Y finalmente daré algunas conclusiones y atenderé a las preguntas que queráis realizar. Bueno, pues ¿qué es ChatGPT? Es un modelo de lenguaje y está desarrollado por una empresa. Al final es un producto. La empresa OpenAI ha desarrollado un modelo de lenguaje. Es un modelo generativo de inteligencia artificial. Quiere decir que lo que va a mostrar ChatGPT lo genera esta plataforma. No es un buscador, ¿vale? Sino simplemente está cogiendo un montón de fuentes que ha encontrado en Internet y genera texto. Ahora bien, el texto que genera realmente no lo comprende la propia plataforma, sino que es un texto coherente, ¿de acuerdo? Y contextual a las cuestiones que le vamos a plantear. A diferencia de un buscador que lo único que hace es, o lo único, o bastante es, que hace que es encontrar la información que existe en Internet, ChatGPT, esta herramienta, genera la información que nos va a mostrar. ¿Cómo se utiliza? Bueno, prácticamente la clave está en la propia palabra de chat. Es un chat. En un chat nosotros tenemos una conversación y en este caso vamos a conversar con la plataforma. Este es el interfaz que actualmente tiene ChatGPT. Es cierto que la variabilidad o la actualización o la velocidad de actualización de las versiones puede hacer que difiera un poquito de la que estoy mostrando, pero bueno, en general escribimos algo. Yo he escrito o un usuario ha escrito, le ha preguntado al propio ChatGPT, ¿qué eres? Y él ha respondido. Y podemos seguir utilizando y enviando mensajes. Y como ven, a la derecha de la respuesta se puede copiar el texto que nos ha generado y podemos valorarlo. Hay que tener en cuenta que la información que damos a ChatGPT, es decir, la información de nuestras cuestiones, la información de nuestras valoraciones, él la va a utilizar en cuanto a retroalimentar sus modelos, ¿vale? Pero bueno, es simplemente un chat. Enviamos comentarios y obtenemos respuestas. Hacemos una conversación. Una de las fortalezas que tiene esta plataforma es que podemos utilizar lenguaje natural. Van a ver que las preguntas o cuestiones que tenemos de ejemplo son las que utilizaremos con una persona. Por lo tanto, no tenemos que utilizar operadores booleanos, no tenemos que utilizar sintaxis específicas, como puede ser a la hora de en un buscador afinar nuestras búsquedas, sino que podemos utilizar el lenguaje que utilizamos por escrito. Y responde muy bien a las frases complejas. Eso también asombra un poco la capacidad de entender qué es lo que le estamos interactuando. Y también hay que tener en cuenta que es muy prolijo esta plataforma a la hora de ofrecer respuestas. Quiero decir que es bastante cotorro, como decimos en España, es decir, que verbaliza y es muy... la longitud de las respuestas puede llegar incluso a abrumar. Pero bueno, es una característica que hay que tener en cuenta. Estos son
algunos de los tipos de preguntas. La primera línea es las cuestiones que yo planteé y esta es la longitud. Algunas están cortadas de lo que ha respondido. Es decir, como digo, es muy prolijo ChatGPT y en general cualquier plataforma de las que de generación de contenidos o de información en inteligencia que utilizan técnicas de inteligencia artificial. ¿Cómo puede ayudarnos a la hora de dirigir proyectos con metodologías ágiles? Bueno, pues podemos plantearles consultas de aclarar conceptos, mostrarnos herramientas, citar referencias o bibliografía, incluso realizar parte del trabajo que tenemos que realizar en esos proyectos. Es una conversación. Realmente podemos casi imaginar que es una persona, un experto, veremos cuál es su grado de acierto, un consultor, un compañero, un mentor. Todo esto, una conversación que al final lo que nos aportan es todo este tipo de respuestas. ¿Qué quieres? Oye, ¿me puedes explicar un concepto? Vamos a ver ejemplos. ¿Puedes citarnos bibliografía o referencias en torno a este tema? Vamos a ver ejemplos. Oye, tengo que realizar este trabajo, no lo sé hacer. ¿Me puedes ayudar? Veremos algún ejemplo también. ¿Qué oportunidades y amenazas nos ofrecen estos tipos de herramientas? Lo primero es aprovecharnos de la cantidad de información que ha procesado esta plataforma. Imaginar que hemos tenido el tiempo y la capacidad para recorrer casi toda Internet y extraer conocimiento de ahí. Bueno, pues de toda esa información nos podemos aprovechar. Insisto, la utilización del lenguaje natural, es decir, podemos construir cuestiones, preguntas y también en perfecto español. No es obligatorio escribir en inglés, ni mucho menos. Y para mí la principal amenaza, una vez que entramos en este juego, en este chat, en esta conversación, es olvidarnos que al final estamos utilizando una plataforma que está generando respuestas coherentes, puesto que no, cuando leamos las respuestas vamos a ver que no contienen frases mal construidas o sintácticamente incorrectas, pero que no sabemos si son ciertas o no. ¿De acuerdo? Y otra amenaza puede ser la ambigüedad en las respuestas y lo vamos a ver en los ejemplos que voy a mostrar. Es decir, son respuestas muy amplias y parece que en un momento dado la misma respuesta está diciendo una cosa y la contraria o está utilizando una serie de frases que pueden parecer genéricas, vacías y que realmente no están respondiendo a la cuestión que queremos obtener. Voy a poner un primer ejemplo que nada tiene que ver con la dirección de proyectos en las metodologías ágiles. A mí me gusta la música clásica y se me ocurrió preguntarle por alguna recomendación sobre grabaciones de la novena sinfonía de Beethoven. Y esta es la respuesta, este es el lenguaje que utiliza ChatGPT. Claro que te puedo responder. La novena sinfonía de Beethoven es una obra maestra, hay varias grabaciones. Vale, las primeras líneas no me están aportando nada y me cita 3 grabaciones. Como soy fan de esta obra en concreto y tengo bastantes grabaciones, me llamó la atención la tercera respuesta. De un director que más me gusta, pero que desconocía que tenía una grabación de esta sinfonía. Y yo lo que hice fue repreguntar a la plataforma. ¿Estás seguro de que existe una grabación de la novena sinfonía de Beethoven dirigida, etcétera, etcétera? Y un aspecto que también hace este tipo de plataformas es poder pedir disculpas y desdecirse de lo que nos acaba de responder. Si yo me hubiera quedado con la primera respuesta, podría haber intentado buscar esa grabación que realmente no existe, que yo sé que no existe. Como aficionado sé que no existe. Y entonces me sacó de dudas, o más bien, él se salió de dudas y vio que no cumplía o la información era inexacta. Porque tenemos que tener claro que lo primero, cuando aceptamos utilizar este tipo de plataformas, es que se va a descargar de la responsabilidad de la autoría o la veracidad, no de la autoría, de la veracidad de los contenidos. Y añadió en este contexto una respuesta que no tengo la certeza de que sea así, pero sé que entre el repertorio de obras que dirigía este director no constaba la novena sinfonía. Es decir, que podemos llegar a obtener
información que no es veraz e información que puede ser difícil de comprobar. Esta es una de las principales amenazas que tenemos que tener y lo recalcaremos en las conclusiones a la hora de utilizar herramientas generativas de información mediante inteligencia artificial. Saliendo ya de este ejemplo, vamos a ver ejemplos, extractos de respuestas reales a preguntas que nos ofrece ChatGPT. Y lo primero que se me ocurrió es preguntarle, voy a hacer un webinar sobre herramientas o plataformas como ChatGPT y metodologías ágiles, le decir, oye, ¿qué me dices de ti misma sobre en qué puedes ayudarnos a la hora de dirigir proyectos con metodologías ágiles? Y esta es la respuesta. Nos puede asesorar en metodologías ágiles, puede resolver preguntas técnicas, puede generar documentación y comunicaciones, puede realizar planificación y estimaciones y también considera que puede hacer ideas y mejoras y mentorizarnos virtualmente. Bueno, vamos a ver algún ejemplo de algunas de estas respuestas que nos puede dar. Si estamos conociendo las metodologías ágiles y sabemos que podemos aplicarlas a los proyectos, podemos decir, ¿y lo puedo aplicar en cualquier tipo de sector? Y cuando muestro las respuestas, que no las voy a leer, voy a mostrar en azul aquello que me parece que no es relevante o que es ambiguo o que es redundante. En rojo voy a indicar aquello que creo que es incorrecto y en verde con lo que estoy de acuerdo en base a mi experiencia. ¿Vale? Dice que, por ejemplo, en el sector de la construcción se han aplicado metodologías ágiles en proyectos de construcción. Pues no sé si sería el mejor ejemplo de sector de actividad donde aplicar las metodologías ágiles. Sí que en concreto algunas fases, pero el sector, precisamente de la construcción, para mí sería una respuesta errónea. Sí que dice que en el ámbito empresarial se han adoptado prácticas ágiles para proyectos de diversos sectores y que lo que hay que entender es que las metodologías ágiles son versátiles, etcétera, etcétera. Vale. De toda esta respuesta, yo me quedaría con la parte, es decir, sí, podemos utilizarlos en varios sectores, pero habrá que analizar las características de los proyectos a realizar y ver si el enfoque ágil, que es un enfoque iterativo e incremental, que es un enfoque donde la inspección y la adaptación es continua, podemos utilizarlo. Y, por ejemplo, en el sector de la construcción podría ser útil a la hora de diseñar o conceptualizar una obra, un proyecto, pero en el momento de la ejecución puede que no sea tan correcto utilizar un enfoque ágil a la hora de abordar esa fase del proyecto. Imaginemos que queremos utilizar Scrum, un marco ágil de realización de proyectos y que quiero obtener referencias, guías, bibliografía. Pues las respuestas que me he encontrado me parecen todas correctas. Sí que hay una parte que es un poco de relleno, excelente lección, querer profundizar en Scrum, etcétera. Bueno, pues nos quitamos eso, vale, perfecto. Pero yo lo que quiero son referencias. Marca 6 referencias, empezando por la guía Scrum, perfecto. Como veis, he puesto puntos suspensivos porque la respuesta es mucho más extensa, pero lo que me he quedado es que el afinamiento o el grado de veracidad o de acierto con que considero que ha respondido esta respuesta a esta pregunta una plataforma de generación de contenidos es el correcto. Todos estos libros existen. Imaginar que, como en el caso que hemos puesto antes de la sinfonía, hubiese dicho algún título de algún autor que sea incorrecto, todos estos libros existen y en general podrían ser un buen punto de inicio para conocer lo que es Scrum. Si estos libros te proporcionarán una sólida comprensión, etcétera, bueno, eso será la valoración que haremos después, nosotros al estudiar o analizar o al leer estas obras. Pero no hay en general ningún error al decir esta pregunta. Una pregunta dentro del marco de Scrum es, y surge cuando se empieza a aplicar, es si la figura de Product Owner es la figura que vela por las necesidades o por la visión de negocio en ese marco ágil llamado Scrum, es si puede o no participar de ser parte del equipo de desarrollo. Y aquí ya voy a hacer también una comparativa entre dos plataformas diferentes de generación de contenidos. Voy a comparar ChatGPT con otra plataforma de otra empresa. Y, bueno,
en general, la respuesta que da a si el Product Owner puede ser parte del equipo de desarrollo, que para mí la respuesta es no, no debería ser parte del equipo de desarrollo, puesto que es su principal cometido velar por la visión de negocio y no tanto implicarse en la realización de todas las tareas de todas las necesidades que vamos a ejecutar en un sprint. Por lo tanto, ChatGPT me parece que si un equipo, un consultor, alguien en una empresa consultase esta cuestión, recibiría una respuesta acertada. BART es la plataforma similar a ChatGPT que utiliza Google. Y aquí ya hay respuestas que creo que son incorrectas. Por lo cual también vemos que a la misma cuestión diferentes plataformas pueden dar diferentes respuestas, como si estuviésemos hablando con diferentes personas, y aunque puede que la respuesta esté bien construida, en este caso considero que la plataforma BART está introduciendo conceptos que pueden ser erróneos, porque dice que en general sí, el Product Owner puede ser parte del equipo de desarrollo. Para mí sería en general no, aunque luego indica algunas consideraciones que pueden ser aceptables a la hora de valorar si la validez de la respuesta. ¿Qué hay en contra de que el Product Owner participe en el equipo de desarrollo? Un posible conflicto de intereses, correcto. Una menor objetividad, correcto, porque va a tener dos roles que pueden a veces estar contrapuestos. Una mayor carga de trabajo, algo obvio. Si ejecuto dos roles, pues es obvio que tendré una mayor carga de trabajo. Vamos a ver, seguir viendo y profundizando en respuestas. También suele ser muy habitual decir, ¿una persona puede pertenecer a dos equipos de desarrollo diferentes cuando estamos utilizando metodologías ágiles? Pues la respuesta de los ChatGPT es una respuesta no respuesta, no nos orienta. Dice que en teoría no hay una restricción, que hay consideraciones importantes, que hay que tener en cuenta la capacidad del tiempo, conflicto de prioridades, etcétera. Como indico, los puntos suspensivos es que habría una explicación a cada uno de esos epígrafes. Pero en resumen, aunque no hay una prohibición absoluta, es esencial evaluar cuidadosamente. Nos está diciendo, decide tú. Nos puede dar pautas o criterios para tomar la decisión, pero en este caso la respuesta es bastante ambigua. No nos ha resuelto si una persona puede pertenecer a dos equipos de desarrollo o cuáles serían las ventajas o los inconvenientes. BAR, en cambio, afina más y dice, en general no es recomendable, yo estoy de acuerdo, que una persona pertenezca a dos equipos de desarrollo diferentes y lo desarrolla más. Sin embargo, hay algunas situaciones ya empieza a matizar esa respuesta. No es categórico, pero lo que hace es, bueno, decir, en general no es recomendable. Y lo que hace, y lo veremos en el módulo si os matriculáis en el máster de metodologías ágiles, es que la multitarea, el cambio de contexto penaliza la entrega y penaliza también la calidad del trabajo. En general, la respuesta sería no. No es conveniente que una persona pertenezca a dos equipos de desarrollo diferentes. Otra pregunta es, ¿y el Scrum Master, que es una figura que en el marco de trabajo Scrum lo que hace es velar porque ese marco se realiza de forma correcta, es decir, se siguen las reglas del juego, de alguna forma es un árbitro que está velando porque quienes juegan, tanto el equipo de desarrollo como el Product Owner, siguen todas las liturgias que se llaman, utilizan los artefactos correctamente, utilizan correctamente esas dinámicas? El Scrum Master una pregunta concreta es, ¿puede participar en las estimaciones que realiza el equipo cuando coge tareas y estima cuál es su duración? Sí, el Scrum Master puede participar, etcétera. ChatGPT empieza de forma ambigua, pero en general sí que responde correctamente. Yo creo que la respuesta que dice es acertada. Y BAR, en cambio, dice que el Scrum Master puede ayudar a comprender los objetivos, aunque esa igual no sería su función. Hay una palabra que para mí es contra. El concepto de estimación precisamente surge para decir, hey, no es un cálculo, es una zona en la cual nos vamos a mover. Por lo tanto, me parece contradictorio decir que podemos realizar estimaciones precisas. ¿Vale? Pueden ser estimaciones
consensuadas, para hacer estimaciones en las cuales tenemos más o menos información. ¿Vale? Y deja a la decisión del equipo si el Scrum Master puede participar de manera activa. Yo creo que no es el equipo el que debería decidirlo, sino que en general el Scrum Master no debe participar, sino debe facilitar mecanismos de estimación o puede facilitar el poder ayudar a las personas del equipo a poder saber lo que están estimando. Un tema que también suele causar conflictos a la hora de aplicar, por ejemplo, un marco de trabajo así como es Scrum. ¿Cuándo se pueden incluir nuevas historias de usuario si se ha iniciado un sprint? Y ChatGPT empieza con una respuesta correcta, porque dice que el sprint está diseñado y ser fijo, y en cambio dice que hay situaciones excepcionales en las que se pueden incluir historias de usuario cuando se ha iniciado un sprint. Para mí la respuesta es, si necesitas incluir historias de usuario y son inevitables, tienes dos opciones. Cancelas el sprint en curso. El sprint es esa rodaja de tiempo en la cual vamos a trabajar y el equipo se ha comprometido a entregar algo, o las incluyes en el backlog y las priorizas para el siguiente sprint. Pero no debería incluirse porque hay un incumplimiento de objetivos o si hay cambios imprevistos. Si por lo que sea el equipo acaba el sprint porque ha acabado el trabajo antes, podemos acabar el sprint antes e iniciar otro a continuación, pero no añadimos en un nuevo sprint. BART también empieza de una forma correcta, dice que no se pueden incluir en general nuevas historias una vez iniciado el sprint, pero luego dice que hay excepciones, si son urgentes o críticas. Si son urgentes o críticas, lo que habrá que hacer es llevarlas al backlog. Si son pequeñas o fáciles de implementar, eso no es un motivo para romper el sprint. ¿De acuerdo? Si se decide incluir nuevas historias, el productor debe priorizar las nuevas historias del usuario. Eso siempre debe hacerlo, pero eso no permite sustituir las que ya están en el sprint. El equipo debe estimar el esfuerzo necesario. Siempre deberá el equipo estimarlas, pero lo hará al inicio del sprint, no durante el sprint. El equipo debe revisar el objetivo del sprint. Eso se hace al inicio del sprint, no tampoco durante el sprint. El sprint es un espacio de tiempo donde focalizamos los esfuerzos para conseguir cumplir unas necesidades de este negocio. Por lo tanto, no deberían poderse incluir nuevas historias de usuario en un sprint. Aquí no estoy de acuerdo con las respuestas que dan estas plataformas. Podemos decir, bueno, vale, tenemos diferentes formas, filosofías ágiles de trabajar que veremos también durante el máster. ¿Hay elementos comunes entre lo que es Scrum y lo que es Lean? Porque puede que no tenga claro qué es cada una de las cosas. ChatGPT dice, vale, la respuesta que dice sí, hay elementos comunes. Enfoque la entrega de valor, que es algo en lo que incide Scrum y es algo a lo que se orienta Lean. De hecho, Lean es igual la primera filosofía o forma de trabajar donde la palabra valor coge un gran peso. La transparencia y comunicación es algo común a los dos aspectos, la inspección y la adaptación, el trabajo en equipo y la colaboración, el enfoque al cliente, el enfoque de entrega de valor al cliente, la gestión visual mediante paneles Kanban, por ejemplo. Perfecto. Y dice, y acaba diciendo, Scrum es una metodología ágil centrada en la gestión de proyectos y Lean es una filosofía de mejora continua. También estoy de acuerdo. BART, si bien incide en algo ya lo que ya ha dicho ChatGPT, dice que el Sprint Backlog es similar al Kanban en Lean. Pues no es exactamente lo mismo. El Sprint Backlog es una serie de necesidades, el Kanban es un sistema visual del estado de trabajo en el que estamos. ¿Vale? Y el Backlog no son listas de trabajo. En Scrum, el Sprint Backlog son listas de necesidades de negocio a cumplir que mediante actividades supliremos. Y dice, en última instancia, Scrum y Lean son dos enfoques complementarios que pueden utilizarse para mejorar la gestión de proyectos. No sé si son complementarios, son diferentes y veremos dónde podemos utilizarlo. Más bien, Scrum lo podemos utilizar a la hora de realizar proyectos, a la hora de hacer innovaciones, a la hora de generar nuevas propuestas, y Lean también está orientado a la operativa diaria que
tiene un entorno menor de incertidumbre, aunque es cierto que Lean permite la mejora continua. ¿De acuerdo? Otro tema puede ser que el Product Owner dice que no quiere escribir las historias de usuario y que podría hacerlas yo como Scrum Master. Es decir, o una de las principales herramientas para transmitir la visión de negocio y las necesidades son las historias de usuario. ¿Quién debe escribirlas? Pues realmente es una de las principales tareas del Product Owner, escribir las historias de usuario. Si por lo que sea le resulta incómodo, si cree que es un trabajo de secretario, en el mal sentido de la palabra secretario, porque el secretario es un rol importante allí donde existe, decir, si no tenemos conocimiento técnico, capacidad para redactarlas, lo que debe hacer el Scrum Master es enseñarle, formarle a escribir, pero no sustituir ese papel. Quien mejor conoce el negocio es el Product Owner y quien mejor debería saber expresarlo mediante el formato de historias de usuarios es el Product Owner. Por lo tanto, yo considero que es la persona que debería escribir esas historias de usuario. ¿Vale? Y Bar lo que responde es que, bueno, que te puedes ofrecer ayudar al Product Owner a escribir historias de usuario. Si el Product Owner está dispuesto a trabajar contigo, puedes ayudarle a escribir. Esa ayuda, si entendemos por yo redacto las historias de usuario en lugar del Product Owner, no es correcto. Si es que, lo que insisto, yo le hago comprender o yo le formo en ese formato de que suele ser como rol quiero o necesito una funcionalidad para conseguir un beneficio de negocio y escribo un test, perfecto. Pero yo no debería escribir. Estamos utilizando una herramienta de inteligencia artificial que me puede ayudar a generar contenido. Si yo soy el Product Owner y al final tengo que escribir historias de usuario, ¿por qué no le pregunto a una plataforma que me genere la historia de usuario que yo quiero? E imaginar que puedo decirle, ¿puedes escribir una historia de usuario en la que se indique que el usuario con un perfil de supervisor es el único que puede descargar informes en formato PDF de cualquier consulta que realice al CRM? Y ChatGPT me escribe una historia de usuario. Además, en un formato bastante correcto, ortodoxo. Como gestor de cuenta registrado en el sistema, quiero tener la capacidad de descargar informes, etcétera. Está siguiendo el patrón estándar del formato de historia de usuario. Y VAR también. Hay algunos aspectos que no suelen aparecer o que él ha dicho la prioridad alta. ¿Por qué sabemos que es una prioridad alta de esta historia de usuario? Nadie se lo ha dicho. Pero daros cuenta que aquí ya estamos utilizando la plataforma no como para aclarar conceptos o dudas, sino para también realizar el propio trabajo. Me está generando en función de, hey, necesito una historia de usuario que refleje esto, y ya me la da escrita en este formato. Puedo copiar y pegarlo en mi backlog, que es donde utilizamos en las reuniones de equipo. ¿De acuerdo? Hasta aquí hemos visto realmente en qué consiste este tipo de herramientas, qué, qué, qué interfaz o cómo funcionan. Hemos visto ejemplos, hemos visto amenazas, las conclusiones antes de las preguntas que queréis realizarme. Cualquier plataforma, ChatGPT, BART o cualquiera, es una herramienta. Punto. Las herramientas facilitan el trabajo, pero no deben sustituir el criterio de las personas que lo utilizan. Yo puedo escribir un texto. Puedo escribirlo a mano o puedo utilizar un procesador de textos, que lo que me facilita es que copio, pego, me crea índices, pongo hiperenlaces, pero no sustituye lo que yo escriba. Yo puedo utilizar un procesador de textos y pegar el texto generado con este tipo de plataformas, pero deberé velar por la corrección de lo que obtengo. Lo que decíamos, no busca información, sino que genera información. Lo que ha escrito ChatGPT lo ha generado. Yo le podré dar un feedback, me ha gustado, darle un OK. Ahora bien, si le doy un OK, ya está cogiendo
sabe qué usuario es el que le ha dado ese OK y está utilizando información implícita mía, ¿vale? Pero al final no es un buscador, sino que está generando información. Y la coherencia de las respuestas, puesto que si habéis visto las respuestas que dan son coherentes, ahondan el debate que hay en torno a la inteligencia artificial de qué es cierto, qué es correcto. Es decir, ¿es cierto esto que me has dicho? Si es algo que se puede verificar. Y si es algo de tipo metodológico, ¿lo puedo utilizar así? ¿Es correcto? Todas estas cuestiones son las que este tipo de plataforma nos tiene que hacer ver. Podéis contactar conmigo. Yo trabajo en una empresa aquí, estoy ubicado en España, de dirección de proyectos. Si queréis ver mi perfil en LinkedIn. Y estoy abierto a las preguntas que queráis realizarme a través del chat y espero saber contestarles. Gracias. Versiones en comando de voz, nos pregunta Félix. Pues no lo he probado, pero seguramente sí habrá o estará habilitado, no lo sé. En todo caso, hemos visto que el lenguaje natural escrito lo entiende perfectamente. Si el reconocimiento de voz funciona y transcribe tal cual la pregunta, realmente no lo he probado, pero supongo que están integrados. En todo caso, si no, yo como suelo hacer a veces informes, en nuestra empresa utilizamos Google Docs y si tengo que hacer un informe extenso lo dicto y luego lo corrijo. Podría dictar preguntas y luego, si no está integrada la voz, copiarlas y pegarlas en ChatGPT. Sí que te permite coger el texto, copiarlo y pegarlo en cualquier documento. Pero bueno, estas Perfecto. cuestiones de interfaces, si no están implementadas, lo estarán. Perfecto. Hacemos dos preguntas más y vamos finalizando. La siguiente pregunta es sobre Richard. ¿La información de inteligencia artificial podría ser un plagio? Bueno, sería una pregunta para los juristas, puesto que alguien debería dirimirse es un plagio. La cuestión es, supongo que el plagio, si obtienes un beneficio económico de la explotación de esos datos. Yo estoy plagiando cuando estoy impartiendo una formación en la cual estoy transmitiendo, por ejemplo, el marco de trabajo Scrum que lo crearon una serie de personas. Pues es que voy a utilizar los conceptos, etcétera, etcétera. La guía Scrum son solo 10 páginas o 16. Es difícil de ahí no utilizar frases parecidas. Habría que leer las condiciones legales que pone. Y en todo caso, seguramente alguien dirá, ChatGPT no es responsable tal o el uso comercial del contenido, pero lo que está haciendo es generar a partir de contenidos otro tipo de contenidos. ¿Es un copia-pega? No. ¿Es parecido? No. Hasta cierto punto considerado plagio, pues no lo sé. Yo lo que haría sería utilizarlo como herramienta, como hemos dicho, de consulta, de contraste, de acceso a otras fuentes. Pero tengamos claro que oye, que esa fuente que me está diciendo es que no existe. Es que esa persona no dijo eso. Es que eso no ocurrió en ese momento. Es que ese hito no ocurrió en el proyecto X. Internet lo que hace es que las cosas sean accesibles, pero eso lo que nos hace es dificultar el que sea abarcable. Yo no puedo abarcar todo lo que hay en Internet. Si es accesible, es menos abarcable. Siguiente. Vale, perfecto. Tenemos la última pregunta de Karen Brito y nos dice lo siguiente. Quiero saber qué rol ocupa el gestor de proyectos en la metodología Scrum. Pues como tal rol no existe. Y lo explicaríamos en el máster, pero si no, lo puedo responder. El director de proyecto no existe. Hay tres roles principales. Product Owner, la figura que vela por el negocio y que va a ser el proxy entre el equipo de trabajo y el resto de interesados o stakeholders. El equipo de trabajo, que es el que va a hacer realidad esas necesidades de negocio que
explicita y prioriza al Product Owner, y el Scrum Master, que lo que hace es velar porque se juegue bien a Scrum. Y Scrum tiene unas reglas sencillas, pero a veces causa fricción. Por lo tanto, no hay un director de proyecto. El Scrum Master no es un director de proyecto. Es un facilitador de que tanto el Product Owner como el equipo de desarrollo funcionen. Y por equipo de desarrollo no estoy hablando de desarrollo software, sino de desarrollo de las necesidades de negocio. Nosotros hemos aplicado en la empresa Visi marcos de trabajo ágiles en el sector agroalimentario a la hora de desarrollar productos, o en el entorno sanitario o en la administración pública. Pero ese rol de director de proyecto como tal no existe en Scrum. ¿Sí? Perfecto, Carlos. Pues no tenemos más preguntas. Si te vas despidiendo sería perfecto. Vale, pues encantado de haber mostrado a los asistentes que habéis acudido a este webinar cómo es el interfaz y algunas de las posibilidades y ejemplos de este tipo de plataformas, ChatGPT, BAR. Hay otras, os invito a experimentar con ellas y a tener en cuenta esas conclusiones que digo, que no os van a sustituir, pero os pueden ayudar. Gracias.